Hey, ¿cómo te encuentras? ¿Silencio? Ok, vamos a hablar. A veces, no encontramos las palabras correctas y buscamos que alguien más las diga por nosotros. Quédate y quizás alguno de estos mensajes te cambie la vida. Esto es Speaking with Gerson Daniel. Escúchalo en tu plataforma favorita. Hola, yo soy Gerson Daniel y este es tu nuevo y mejorado podcast, Speaking with Gerson Daniel. Estamos en la serie Soy Papá en el episodio 3. En el episodio anterior habíamos hablado de los primeros meses y año y poco más de Evan y cómo él aprendió a alimentarse y lo que eso representaba para nosotros. Bueno, pues hoy les voy a hablar sobre una parte interesantísima de la vida de Evan y de lo que representó para nosotros como papás. No sé si a la mayoría de los papás les ha pasado, pero cuando uno está de esposos, uno todavía tiene nombre. El mío Gerson, el de mi esposa Raquel. Pero cuando uno empieza a tener hijos de un pronto a otro, su nombre cambió. Y ya yo no me llamo Gerson o Ger. Ahora yo soy papá. Y ella ya no es Raquel o Raque. Ni siquiera mi amor. Ahora ella es mamá. Y cada vez que nosotros interactuábamos con Evan, desde que estaba muy pequeño, aun cuando todavía balbuceaba, cuando todavía no podía hablar, yo le decía a él que yo era papá. Y mi esposa le decía a él que ella era mamá. Pero en ese proceso de cambio de lenguaje yo tenía un problema. Yo cuando hablaba con mi esposa yo no le decía a ella, oye mamá, ayúdame con Evan. Yo decía, oye Raque, ¿qué el gordo? Y entonces yo solo le decía Raque, Raque, Raque para arriba, Raque para abajo y no le decía mamá. Y recuerdo que llegó un momento donde el camino donde mi esposa con ojos encendidos en fuego me dijo, tenés que llamarme mamá para que él aprenda a distinguir. Y yo dije, ok, está bien, lo voy a hacer. ¿Qué era lo que tenía que hacer, Raquel? No lo lograba, de verdad que no lo lograba. Y mientras Evan está aquí aportando, como ya les he dicho en otros episodios, él va a estar ahí haciendo el ruido ambiente. Ahora en este momento está jugando con su ¿qué? Con su cubo de Rubik. Exactamente, tiene un cubo de Rubik con el cual está jugando. Pues Evan estaba ya empezando a aprender a hablar. Y con quien Evan gesticulaba o hacía o decía más palabras o cosas era con mi esposa, pero todavía no sabía decir palabras bien. Entonces él hacía lo que sea y mi esposa era como intérprete de lenguas ahí. Ella decía, quiere esto, quiere lo otro. Yo como, mi amor, ¿cómo haces para entenderle? Yo no le entiendo ni papa al niño. Es un don, Ger, es un don. Espero que aprenda palabras conmigo, me decía. Y yo dije, sí, seguro va a aprender. Es más, me atrevo a decir que lo primero que va a decir es mamá. Y ella me dijo, muy difícil porque vos no me decís mamá. Y yo dije, bueno, tenés razón. Voy a tratar de cambiar eso, amiga, te lo prometo. Pero no lo lograba. Y llegó el momento donde Evan empezó a decir su primera palabra. Y esto fue algo que fue una bomba. ¿Cuál fue tu primera palabra, Evan? Papá. Fue terrible. Yo recuerdo que eso fue un caos porque Raquel le decía, ¿cómo es posible? Yo le enseño todo a este niño. Él está aprendiendo a hablar por mí. Tú no le hablas casi y tú le dices poco y él la primera palabra que dice es papá. Y yo, sí, claro, no sé qué decir, tal vez es que me quiere más a mí. ¿Cómo se te ocurre? Esto es inconcebible. Bueno, no sé. La respuesta era muy lógica, ella sí me llamaba papá a mí, entonces Evan me logró identificar como papá, pero lo peor vino después, porque la segunda palabra de Evan fue, ¿te acuerdas, Evan, cuál fue tu segunda palabra? No. Fue Raque. ¿Qué? Fue Raque. ¿Cómo que Él no le me decía a mamá? mamá Raque. Le decías Raque a mamá. Y eso fue la gota que derramó el vaso. ¿Por qué le decía por su nombre? Porque yo le decía Raque. Y tú me veías a mí y tú le decías a mamá Raque.
¡Ey, Raque! Yo recuerdo a mi esposa ya estallada, reventada. No puede ser posible. Yo soy la que más me esfuerzo en esto. ¿Cómo es posible que esto esté pasando? Pero sucedió. Evan le decía Raque. Y ahí fue donde yo dije, ok, tengo que cambiar esto porque qué vergüenza cuando salgamos a la calle y Evan se dirija a su mamá, no como mamá. Se va a ver muy irrespetuoso si le diga Raque o doña Raque, no sé. Y empecé a decirle mamá. Esta etapa es interesante porque cuando tenemos un hijo nuestra identidad no vuelve a ser la misma. Definitivamente algo cambia en nuestra mente, en nuestro cerebro, en nuestro corazón, en nuestro espíritu. Todo cambia. Y ser papá precisamente es eso, enterarse de que tu nueva identidad en Dios es la de ser un progenitor, un papá y ojalá uno bueno. Con este cambio también vinieron cosas muy interesantes. Evan ya se empezaba a expresar de diferentes formas. Y entonces vinieron las primeras palabras de ternura, los primeros te amo, los primeros besitos, los primeros abrazos. Yo creo que todo papá, toda mamá que ha pasado por ahí sabe lo que le estoy diciendo. Esos primeros días, esos primeros momentos donde el niño empieza a decir palabras, esos primeros momentos donde empieza ya una interacción mucho más profunda y una comunicación mejor, son simplemente increíbles. Uno los atesora muchísimo en su corazón. Recuerdo que en alguna ocasión nosotros habíamos ido, espero que las abuelas no escuchen este episodio, pero bueno, lo vamos a lanzar ahí. Nosotros nos habíamos ido a pasear de vacaciones a unas aguas termales. Aquí en mi país, Costa Rica, hay bastantes sitios donde poder ir a disfrutar de eso. Y ahí en Venecia de San Carlos, creo que fue que fuimos en aquella ocasión, aunque también está La Fortuna de San Carlos. En Costa Rica también está Orosi en Cartago. O sea, hay muchísimos lugares. Aguas termales en Guanacaste, hay otros tantos. Por cualquier lado donde vayas te puedes encontrar las aguas termales. Aquí Iván, mientras tanto, me dice, toma el cubo de Rubik para que tú lo armes mientras sigues contando tu episodio. Y bueno, el asunto es que mientras nos fuimos a las aguas termales donde estábamos disfrutando, a mi esposa se le ocurrió grabar un video. Y yo dije, bueno, pues grabémoslo. ¿Qué vas a hacer? Bueno, le voy a enviar a la abuelita para que vea que Evan le manda un besito y un abrazo. Y entonces Evan se prestó para eso y le envió un besito y un saludo a la abuelita Darling, la mamá de mi esposa, de Raquel. Y luego hicimos lo mismo, exactamente el mismo tipo de video, pero para la abuelita Gloria. Y las dos estaban pensando que estaban en las nubes, en el cielo. Pero eso no fue lo peor, porque grabamos otro video para la tía Damaris. Y con la tía Damaris el niño se lució y dijo y desdijo. Y todos estaban felices, ilusionados. ¡Ay, qué lindo video! Solo a mí me hace video. Una cosa tremenda. Toda esa parte de la interacción, de los primeros días de interacción que Evan estaba teniendo ya hablando. Pero lo más hermoso es cuando Evan empezaba a decir cosas que se le salían del corazón. Y palabras. Los niños en esos primeros años, todos lo sabrán, no llevan clases de español. No es como que lleven cursos de gramática o de qué decir. Simplemente aprenden por modelaje. Aprenden por lo que uno habla y cómo uno lo habla. Entonces, pues era algo que para nosotros estaba dándose muy mágico. Y que representó pues unos cambios maravillosos y hermosos para nosotros. Empezábamos también a notar que al igual que yo, Evan habla bastante. Ahorita no lo ven hablando tanto, pero créanme que habla un montón, pregunta un montón. y empezamos a notar que ya tenía algunos talentos. Talentos que estaban ahí, que nosotros teníamos que potenciar como papás y que era nuestra responsabilidad. Pero hasta cierto punto también teníamos las dudas o los miedos de cómo hacer para que todo eso se potenciara bien y saliera a lo grande. Así que empezamos a investigar y a hacer cosas en pro de todo eso. Y una de las cosas que nos llamó la atención fue nadar.
Así que lo metimos a unas clases de natación y empezamos a conocer otros niños y empezamos a ver talentos. Cosas que estaban ocultas ahí. Pero nos queda muy claro que todo eso empezó en el momento en que nos dimos cuenta de que Evan hablaba y de que Evan hablaba muy bien. Vamos más adelante en el siguiente episodio a contar más cosas sobre estos primeros años de Evan. Espero lo estén disfrutando hasta ahora como lo estamos disfrutando nosotros. Así que estén ahí conectados. Ya casi volvemos con el próximo episodio. Capítulo 3. Nos vemos. ¡Chao! Capítulo 3. Sí. ¡Hey! Gracias por haber llegado hasta aquí. Y si te ha gustado este episodio, por favor comparte porque lo bueno siempre se debe dar a los demás. Y recuerda, siempre es un buen día para que Dios te pueda hablar, conversar, speak, falar, sprechen. Y cuánto idioma se te venga a la cabeza traduciendo la palabra hablar. ¡Chao!